Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos para empezar nuestro evento principal con Futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIPS. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias con Futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad. Cuenta con 4 doctorados. Doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías. Maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa, todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
También comentarles que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix, presenta 5 portfolios de programas. Así tenemos a InnoLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas; Quizmaster, un juego del conocimiento; Synapsis, conferencias de desarrollo personal y profesional; NextMind, el ciclo de conferencias internacional; y nuestro evento principal, Confuturo, conferencias para la comunidad Wix. También comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas que al finalizar la ponencia nuestro panelista las va a contestar. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Juan Camilo Morales Gaviria, con su tema Aprendizaje cooperativo para desarrollar la autonomía. Adelante, maestro Juan Camilo, todo es suya la pantalla. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que nos escucharán en la grabación futura. Mi nombre es Juan Camilo Morales Gaviria, soy maestrando del programa de la UX nombrado Maestría en Educación y Tecnología Digital. Para mí, como siempre, es un gusto presentarles la propuesta metodológica de aprendizaje cooperativo que yo realicé en el periodo del 2024. Esto fue en pro del desarrollo de la autonomía en los estudiantes de lenguas extranjeras de quinto grado en el Colegio República de Colombia. Fue en el periodo 2024 y fue una experiencia investigativa bastante enriquecedora que hoy me alegra poder presentarles a ustedes. Principalmente relacionándonos con la problematización en el contexto educativo actual, yo noté que persistían prácticas muy centradas en el docente, que limitaban el desarrollo autónomo del estudiante, era muy magistral. Las clases tradicionales pues suelen o tienden a reproducir esquemas como pasivos, donde el estudiante asume un rol meramente receptivo. Y frente a esta realidad, se me hizo a mí necesario proponer una metodología que impulsara o en la cual fuera una participación más activa del estudiante, enfrentándose al pensamiento crítico, a la autorregulación del aprendizaje y principalmente fomentando su autonomía. También me basé mucho en Canopta, que en el 2015 mencionaba que es fundamental considerar las emociones y los contextos para reducir la ansiedad y fortalecer la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Todo esto fue en el contexto del aprendizaje de inglés, de las lenguas extranjeras, y la metodología que propuse se basó en el aprendizaje cooperativo. Pues luego de ver las demás metodologías de aprendizaje activo, todas estas metodologías activas, esta en especial permite que el desarrollo el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales, lo que pues fundamentó como tal toda mi propuesta. El desarrollo, bueno, la pregunta orientadora de mi investigación fue cómo a través de aprendizaje cooperativo se puede contribuir al desarrollo de autonomía en los estudiantes de quinto grado en el área de lenguas extranjeras. En toda esta problemática pues estuve justificando esto y la necesidad de esto, la necesidad de innovar en el aula referente a pues todos esos contextos cuando yo fui estudiante y ahora que soy docente, en los que veo muy pasivo al estudiante, donde él solamente recibe y es un receptor, más no es participativo de su propio aprendizaje, lo que me parece a mí pues primordial para que sea un aprendizaje efectivo. En, Referente a los objetivos de mi investigación, traté de orientarme más a que mi objetivo general fuera determinado por el paso a paso de los objetivos específicos. Entonces, mi objetivo general fue proponer una metodología de aprendizaje cooperativo que fomentara la autonomía en estudiantes de lenguas extranjeras y en los objetivos específicos traté de hacer un paso a paso que me llevara como a cumplir ese objetivo general. En el número uno, determinar los fundamentos teóricos sobre el aprendizaje cooperativo y la autonomía, teniendo en cuenta obviamente nuestro contexto, la población con la que iba a estar yo trabajando. Entonces, es claro que necesitamos reconocer esa revisión de literatura previa que existió, todas esas investigaciones, todos esos fundamentos teóricos que pueden existir sobre el aprendizaje cooperativo y la autonomía y si existe alguna relación entre ellos que ya se haya probado antes o que ya exista antes, con tal como de que mi propuesta y mi investigación sea innovadora teniendo en cuenta lo que ya se ha hecho. En el número dos, como mencioné antes, caracterizar el estado actual de esta autonomía en los estudiantes y el conocimiento, pues caracterizar como tal la población para que sea más efectiva, que la investigación y luego la puesta en práctica, la implementación, sea realmente aterrizada, perdón, al contexto en el que yo me enfrentaba. Y en el número tres, diseñar ya
como tal la propuesta metodológica que fuera aplicable y contextualizada, ya que tenía una aplicación eh, real y cierta, se hacía una determinación correcta de los fundamentos teóricos que existían y aplicable si hacía una caracterización adecuada de la población y de la muestra que yo tenía en este caso en quinto grado en el Colegio República de Colombia el año anterior, el año 2024. Em, bueno, referente a este tema como del estado del arte y el marco teórico, la enseñanza de idiomas ha evolucionado definitivamente hacia enfoques inclusivos que contemplan la conexión emocional y social de los estudiantes. Estudios previos que encontré demostraron que el aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento académico, promovía la autorregulación y fortalece esos lazos grupales. Yo cuando entré a este curso noté que muchos iban como muy por su lado, muchos como que jalaban a su propia fuerza y por su propio beneficio. Entonces, no tenían como ese espíritu de equipo, ese espíritu de somos parte de un grupo, que es parte, en parte relacionado a estas metodologías tradicionales en las que no se incluye al estudiante. Entonces, menos se va a incluir y se le va a hacer como partícipe de su grupo. Como mencioné antes, Canapta mencionaba que integrar estos aspectos emocionales en la enseñanza de lenguas mejoraba la motivación y al mejorar tú la motivación, pues ya estás a un paso de tener realmente la autonomía, ya que estás motivado a automáticamente por ti mismo ser autodidacta o ser partícipe de lo que estás aprendiendo, de dónde estás, de ser más crítico en qué es lo que está sucediendo a mi alrededor y no solamente un ente receptivo ahí sentado en el aula. Eh, Canopta y Johnson, que son dos hermanos estadounidenses, ellos sostenían que el aprendizaje cooperativo potenciaba todo esto, el conocimiento, la metodología de clase, la autorregulación durante la enseñanza de los idiomas, etcétera, y también el desarrollo de los valores como la solidaridad y la responsabilidad, dos valores principales, fundamentales en el desarrollo de un grupo y en la participación activa en un equipo. Entonces, eh, la fundamentación como tal del estado del arte se dio muy de la mano de estos dos autores. En el marco histórico, el contexto educativo, pues definitivamente ha sido transformado por cambios sociales, económicos y tecnológicos aquí en Colombia y me atrevería a decir que en todos los países. La globalización exige que los individuos, que los estudiantes, que los entes que estén ahí participando en el aula futuros dueños de la sociedad sean individuos autónomos, que tengan habilidades blandas y competencias digitales, y pues llevándolo hacia la globalización. El uso de las TICs en el aula pues promueve muchísimo todas estas prácticas pedagógicas que sean más dinámicas y colaborativas. Hoy en día los chicos son más ávidos en la tecnología que nosotros mismos. Nosotros somos más inmigrantes digitales. Ellos ya son más nativos. Toda esta transformación también demanda obviamente fortalecer la inteligencia emocional como componente principal, esencial del proceso educativo, que ellos reconozcan que sus emociones son partícipes y son también actores en su proceso educativo. ¿Mm? La globalización como tal no es algo ajeno a nosotros en el contexto colombiano y latinoamericano. Recuerdo muy bien que mientras yo estaba fundamentando todo esto, mi mamá me comentó que cuando ya estaba en el colegio, a ellos le enseñaron mecanografía, que era el uso de la máquina de escribir, y también algo de caligrafía, porque se dedicaban más como al contexto escrito con la mano, a realizar cartas, fuera por máquina de escribir o a mano. Yo, por mi parte, en mi colegio no tuvimos para nada que ver con este tipo de tecnologías, porque la que realmente nos aplicaba a nosotros, nosotros tenemos clase de tecnología e informática. En nuestras clases, cuando yo era un estudiante de colegio, nos enseñaron a aprender el computador, a apagarlo, a crear una página en Word, a crear las presentaciones de PowerPoint, a hacer dibujos en Paint, etcétera, que era la vanguardia en ese momento. Hoy en día, todas estas habilidades no son algo que socialmente se les ha exigido a a los estudiantes, sino por el contrario, ellos ya están viendo temas de programación, de software y creación de páginas web y aplicaciones, que definitivamente es el paso siguiente. Entonces, como pueden darse cuenta, el contexto ha sido transformado, está incluso fundamentado en la teoría de la evolución, nos vamos adaptando paso a paso a lo que el mundo, lo que la globalización nos pide. Entonces, no podía, o en mi mente no cabía que nosotros siguiéramos promoviendo estas metodologías activas, no activas, disculpe, estas metodologías tradicionales, donde el docente estaba ya como un ente superior, eh,
como proveyendo algo de educación, algo de conocimiento a los muchachos. Me parece que es algo que nos exige la sociedad y teníamos que hacer estos cambios. Eh, ya siendo un poco más teórico, la fundamentación teórica de mi investigación se basa en los autores que ya había mencionado antes. También me gustaría pronto agregar a Bandura. Ya mencioné a Goldman, Johnson y Johnson, los dos hermanos a Bandura, ya que Bandura resaltaba mucho que el aprendizaje era un proceso social, era una institución. La observación, la interacción, todo esto fortalece la autorregulación. Que tú estés ahí no esperando que te regañen o que te exijan que entregues algún trabajo, que hagas cierta actividad o que te sientes de cierta forma y participes de cierta otra, sino que tú mismo te autorregules y tu equipo, el grupo, todo el estudiantado que esté contigo, también fortalezca esta autorregulación en la que ellos mismos, como es su propia educación, la regulen, la exijan, sean críticos, etcétera. Johnson y Johnson destacaban más los 5 elementos claves del aprendizaje cooperativo. En estos me basé más sobre todo en el sistema de la metodología que apliqué. Interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora, habilidades sociales y evaluación grupal. En la interdependencia positiva, esto ocurre cuando los miembros del grupo entienden que su éxito como tal depende del esfuerzo conjunto. No que lo que yo haga es lo que realmente me afectará a mí, sino que el mérito es total. Si uno falla, afecta al logro o el objetivo final, por lo que todos deben involucrarse activamente. Esto me pareció muy bonito, que es algo que tiene la metodología de aprendizaje cooperativo, pues que todos cooperen entre sí. La responsabilidad individual y grupal, que también es partícipe, pues cada integrante debe asumir ese compromiso, ya que pues lo que él hace es meritorio, va a verse afectado al final si se hace como responsable de eso. Y los objetivos del grupo son objetivos propios finalmente. Esto evita que algunos aprovechen como el trabajo ajeno o se aseguran o asegurarse como de una participación más equitativa, no como apoyarme en los demás, sino que todos, entre todos, estamos construyendo ese conocimiento, ese objetivo. La interacción estimuladora se fomenta la interacción pues mediante este tipo de dinámicas donde el estudiante participe, que promuevan el apoyo mutuo, que se compartan, que ayuden, que se motiven entre ellos. Todo esto pues fortalece el trabajo colaborativo y el respeto entre ellos, ya que se ven las habilidades que tiene cada uno y cómo ellas pueden colaborar para el objetivo común, ¿no? Y pues en este proceso se desarrollan las habilidades interpersonales y grupales, como estas áreas blandas que yo había percibido al principio que no existían. Además de este contenido académico, se desarrollan también estas competencias de comunicación, de toma de decisiones, la resolución de conflictos, si existe alguno. El docente claramente debe guiar este proceso para lograr una formación integral, pero ya no es el docente tradicional, sino es simplemente un guía. Y ya al final, luego se realiza una evaluación grupal. El grupo pues reflexiona sobre ese desempeño y las dinámicas de trabajo siendo crítico, si realmente, respetuosamente, si realmente se participó, se logró el objetivo, si puede haber algún feedback, algo que se pudo mejorar, alguna área como que no fue o que se puede mejorar, un área de oportunidad en la que ellos vean toda esta crítica a las actividades que nosotros les propongamos. Se pueden para esto usar rúbricas, rutinas como de pensamiento, de paso a paso, para identificar estos aspectos a mejorar en conjunto sobre todo. Aquí es donde yo menciono más que todo a Goldman, que aporta desde el campo emocional, reconociendo que el desarrollo de la autonomía está muy ligado, estrechamente ligado al autoconocimiento, la autorregulación emocional. Entonces, como pueden ver, todos estos tres como modelos o puntos o fundamentación teórica que yo escogí, entre ellos se relacionan, uno aporta al otro, entonces me pareció que todo fue muy orgánico en ese sentido. Ya referente a mi metodología, la metodología que usé en la investigación, estuvo compuesta por 30 estudiantes del grado quinto del Colegio República de Colombia en Bogotá. Fue durante el año 2024 bajo un enfoque mixto que realicé un enfoque, pues tenía parte cualitativa y parte cuantitativa. Definitivamente cualitativo, porque en el tema de autonomía y comportamientos y actitudes y formas de interacción durante esas actividades cooperativas, no había como, me pareció más exacto y más específico hacerlo a través de entrevistas y reflexiones, más orales e informales con los estudiantes, ya que pues por su momento de edad no tienen como esa capacidad de hacer una entrevista estructurada o este sistema, sino fue más semiestructurada. Esto permitió captar percepciones y conocimientos y ideas preconcebidas sobre el aprendizaje, sobre sus emociones y sobre las relaciones que tenían con sus compañeros como grupo.
De esto desde el punto de vista cualitativo, el análisis descriptivo de los procesos grupales y la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento, las autoevaluaciones, las rúbricas, todo esto fue muy cualitativo. Se usó pues para explorar el nivel de autorregulación y autonomía y todos estos aspectos que no son muy exactos en un número. El objetivo de esto pues, fue claramente comprender cómo viven en los estudiantes estas implementaciones, cuáles son sus preconcepciones al respecto, cómo interpretaron la experiencia y si consideran o cómo esto impactó su autonomía. Del enfoque cuantitativo, pues se hicieron varios cuestionarios diagnósticos y también póstumo, luego de la intervención, luego de la implementación, se hicieron varios cuestionarios aplicados para medir variables como la motivación, su participación, si tenían o si habían adquirido conocimientos lingüísticos efectivos y nuevos. Entonces, em, toda esta medición de frecuencia de comportamientos se observaron eh, referentes al uso del inglés de forma oral y la toma de decisiones en grupo, principalmente. El objetivo, pues, obtener esta evidencia objetiva, más exacta, más numérica sobre la efectividad de la propuesta pedagógica en términos que fueran medibles. El enfoque metodológico permitió más como comprender esta forma, como más de forma holística, completa, el impacto de la propuesta luego de que se hiciera ya la implementación. Como mencioné antes, se hizo un diagnóstico inicial y este diagnóstico evidenció varias debilidades en vocabulario, gramática, en comunicación oral, el trabajo en equipo, integración, motivación, autonomía. Todo esto también se identificó como esta falta de inclusión social en los grupos de trabajo y estos hallazgos, con, todos estos hallazgos confirmaron la necesidad de implementar esta estrategia pedagógica y que era bastante como principal y muy necesario el desarrollo y promover el conocimiento lingüístico, sino también el desarrollo personal y social del estudiante. Como lo expresé en la tesis, estos resultados respaldan la efectividad del aprendizaje cooperativo, coincidiendo con los estudios previos y teorías como la de Vygotsky, como las que ya les mencioné sobre Bandura, Johnson y Johnson. Entonces, simplemente coincidimos en ese sentido y por eso me basé mucho en ellos, porque sí me di cuenta de que la propuesta como tal y la metodología que yo realicé, basándome mucho en lo que ellos ya habían investigado en las teorías que ya existían, fue muy efectiva. ¿So? Em, la estructura, como tal, la propuesta que yo, como de mi propuesta pedagógica para que fuera transformadora y fuera innovadora, se construyó con base en dinámicas cooperativas, obviamente, que integran la participación, el trabajo cooperativo y la autorregulación. Cada sesión de esta estructura tuvo tres momentos. Entonces se hicieron tres sesiones y cada una tuvo tres momentos, incluyendo actividades de reflexión y autoevaluación. Entre las actividades se destacaron las que realicé. Fueron una, la de ¿Quién soy yo? Who am I? Que fue un juego interactivo para practicar presentaciones y descripciones personales, que me pareció muy exacto para el nivel académico y lingüístico que tienen los niños, como también para su edad. Luego se hizo una actividad como de bola de nieve, un snowball, que fue una actividad grupal de preguntas y respuestas para reforzar el vocabulario. Y después terminamos con una actividad que se llamó Memorama de Verbos, un juego como de emparejamiento de memoria con los verbos en inglés y su uso en oraciones. En general, teniendo en cuenta estas tres, en general, la implementación de estos tres proyectos prácticos sí demostró que era muy efectiva, que fue capaz de fortalecer las competencias de aprendizaje en inglés, la lingüística, y especialmente áreas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Los estudiantes mostraron una mayor capacidad para expresarse en inglés y una mayor confianza al interactuar. Además, al finalizar la implementación del aprendizaje cooperativo, todos los estudiantes, el 100% de los estudiantes, se sintieron más motivados para aprender inglés, participaron más efectivamente en clase y se sintieron mucho más cómodos trabajando en equipo. Desarrollaron pues estas habilidades para hacerlo de manera efectiva y con mucho interés, si puedo agregar también. Como conclusiones o resultados, luego de implementar esta propuesta, noté que se evidencia una mejora en la participación, en el uso del inglés y las relaciones interpersonales. Los estudiantes asumieron esos roles más activos y colaborativos, lo que me pareció perfecto. También observé una mayor autonomía en los estudiantes de tareas, en los estudiantes en el desarrollo de estas tareas y estas actitudes como más positivas hacia el aprendizaje del idioma. Previo a esto, tenían como esta como mala intención o esta como poco interés en el idioma. No lo veían como muy necesario por sus contextos. Sin embargo, vieron en la clase de inglés y en las actividades propuestas una forma diferente de aprender y mucho más interesante.
Pues, no obstante, también se identificaron varios retos como para fomentar la participación más equitativa y fortalecer algunos roles dentro del trabajo cooperativo, ya que pues hay distintos roles en el aula y es importante como, y toma bastante tiempo asignarlos y hacer como esta muestra, esta investigación previa para reconocer todos estos contextos y saber qué rol realmente se le debe asignar, qué tarea. Esto es algo en lo que es complicado para el docente, ya que el docente es más como un ente ajeno a las dinámicas sociales que tengan los chicos en el grupo, pero cuando uno se los permite a ellos, que es donde me basé mucho en la autorregulación, ellos mismos saben quién puede promover o qué rol de cada uno de su grupo les fomenta qué actitud o qué actividad o es para qué, lo que me parece perfecto. El aprendizaje cooperativo mejoró todo el desempeño lingüístico, todas las habilidades sociales, pero obviamente requiere ajustes continuos para garantizar el impacto y que sea inclusivo y que sea equitativo entre todos, que sea justo. Entonces, diría yo que el eje fundamental para hacer un trabajo o una implementación del aprendizaje cooperativo, tener en cuenta 100% el contexto de los estudiantes y cuál es la población con la que vamos a trabajar en este, en esta metodología. El aprendizaje cooperativo, eh, el aprendizaje cooperativo es una alternativa viable para transformar el aula tradicional en el espacio de colaboración y reflexión y crecimiento que yo quería. Esta metodología también permitió que el estudiante desarrollara competencias lingüísticas, emocionales y sociales, entonces fue bastante holístico, bastante inclusivo, no fue solamente atacando una problemática, sino también se promovieron distintas. Y también, pues, entre ellas la equidad y la participación educativa, el reconocimiento del otro como parte fundamental del equipo, como proceso, como parte de su proceso educativo, que fue algo curiosamente que decía eh, Bandura. Los seres humanos son agentes como proactivos, activos, pertenecientes a su grupo social y son proactivamente partícipes de su propio desarrollo. No son simplemente reactivos, que es como el proceso tradicional en el que se los tenía. Como recomendaciones, lo que les comenté antes sobre adaptar las metodologías activas y que los docentes continúen explorando estas metodologías centradas en el estudiante, que las instituciones educativas generen estos espacios para la transformación docente, en aprendizaje cooperativo, que sí se dé como esta educación a seguir avanzando en la parte metodológica de su planta docente y también promover, como propondría yo, como integrar más de forma más robusta las TICs, ya que son aliadas del trabajo cooperativo y colaborativo, pero si no te he notado también que los docentes y la planta docente que está más ligada a estos trabajos educativos y estas metodologías tradicionales, está bastante en contra de integrar como las tecnologías, la inteligencia artificial, todos estos procesos educativos, tecnológicos, computacionales, etcétera, en su diario, como en su diario educación, en la forma en la que crean sus metodologías, en la forma en la que crean sus planes de estudio, la tienen como a un lado y me parece que es vital incluirla. Y pues finalmente, eh, les agradezco mucho su atención. Esencialmente, mi trabajo de tesis se basó mucho en el aprendizaje cooperativo y en el desarrollo de la autonomía. eh, y me di cuenta, como una conclusión final, que es completamente efectivo en el caso de que tengan un aula en la que no sientan que los chicos estén autorregulándose, que estén presentes, que no estén ahí. Es una metodología que incentivo a aplicar. Muchas gracias, estimado maestro Juan Camilo. Tenemos una pregunta para proceder con la ronda de preguntas, si le parece. Claro. Aquí tenemos y dice, ¿qué recomendaciones le haría a un docente que quiera implementarse su propuesta en su propia aula? Em, en poder recomendar, diría que lo que ya mencioné antes sobre hacer muy sesgado el tema, asegurarse de que todo el contexto educativo sea partícipe. Entonces, em, es principal reconocer la muestra y reconocer como las propuestas, los roles que tengas en el aula. Iniciar como con este diagnóstico claro del nivel que tengan en autonomía, en estas habilidades sociales, etcétera, que fue lo que yo traté de hacer en un principio, ya que esa propuesta requiere como esa base mínima de disposición, de diagnóstico previo. También de pronto es clave
establecer normas claras de cooperación, que los chicos les encantan las instrucciones y los límites, de que requieren como que este diseño de actividades y estas normas y estos roles sean definidos y sean aplicados y sean específicos. Entonces, incluso en la evaluación, que se valore el producto, tanto como el outcome, el producto final, como el proceso. Entonces, no es de enfocarse en llegar a una meta, sino el proceso también es vital. Y como último, podría de pronto decir que es fundamental que el docente se conciba como un guía, no como una persona que esté ahí haciendo o diciendo o ordenando, sino como un transmisor, un guía que esté dispuesto como a ceder esa parte, que esté dispuesto a ceder parte del control para que los mismos chicos se autorregulen y se desarrolle esta autonomía en ellos más integralmente. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo defines la autonomía en tu tesis al evidenciar el desarrollo en los estudiantes? Bueno, la autonomía, por eso decidí hacer un enfoque más cualitativo. En esta investigación se entiende como esa capacidad del estudiante para gestionar su propio aprendizaje de manera activa, responsable, reflexiva, crítica. Y pues implica tomar decisiones en el tiempo y el esfuerzo y evaluar ese autodesempeño. Este desarrollo yo logré evidenciarlo a través de las actividades que promovieron esta autoevaluación y la toma de decisiones en grupo. La capacidad como de asumir roles dentro de las dinámicas cooperativas también aportó mucho, ya que noté cómo los estudiantes, observé con ellos como ese mayor nivel de iniciativa y confianza en la participación, mayor interés. Y tanto en inglés como en la interacción social se refleja pues que una progresiva autonomía académica y personal, que me pareció excelente. Perfecto. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cuál fue el principal aporte de tu investigación al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras? El, el principal aporte fue pues, diseñar e implementar una propuesta metodológica centrada en el aprendizaje cooperativo eh, en estudiantes de primaria. En este contexto como de lenguas extranjeras, este enfoque no solo permite como mejorar las competencias lingüísticas, porque lo hizo, sino también cómo potenció esas habilidades como la toma de decisiones, la autorregulación que ya mencioné antes, y también me aportó esa perspectiva más actualizada, más globalizada, más a la vanguardia de lo que está requiriendo el mundo actual integrando lo emocional, la línea de las teorías que mencioné de Vygotsky, de Bandura, de Goldman, de Johnson y Johnson. Todo esto promovió como esta alternativa al modelo tradicional, es más que todo una alternativa al modelo tradicional de la enseñanza, que es más centrado en el estudiante, a que se centre más en el ente que realmente afecta, que es el estudiante. Muchas gracias por su respuesta, estimado maestro Juan Camilo. Si me permite compartir pantalla para proseguir con el evento, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. A todas aquellas personas que desean incorporarse a nuestros próximos eventos, lo pueden hacer por medio de nuestra página web, ingresando a wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix, Red Alumni, o por medio de este código QR que ven en pantalla. Certificado de participación. En un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi número en pantalla y correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas por haberse dado un tiempo, haber participado en esta conferencia, como también agradecer a nuestro panelista por su excelente labor que tuvo el día de hoy. Estimado maestro Juan Camilo, si desea decir algunas últimas palabras para todo nuestro público presente. Sí, sí, pues principalmente agradecer por el espacio, por la universidad permitirme hacer una investigación de este estilo que fue bastante innovadora y me gustó la receptibilidad que recibí. Y a los compañeros docentes que estén de pronto interesados en el sistema, en esta metodología, es un reto, pero definitivamente es bastante efectivo y los estudiantes lo van a agradecer, entonces háganlo. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. No queda más que despedirnos y esperarlos hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien. Hasta pronto.